Hay una celda en algún lugar de este mundo, con marcas en el techo que ningún hombre pudo haber dejado. Y yo estuve ahí adentro, mirándolas con mi propio aliento, convertido en vapor, a pesar de que afuera era un día templado de otoño. Eso fue lo último que vi en ese lugar antes de salir caminando y no volver jamás. Pero no voy a empezar por ahí. Voy a empezar por el principio, porque si te cuento primero lo del final, no vas a entender por qué lo que encontramos esa mañana nos dejó sin palabras durante semanas. Tengo 78 años. Vivo en una ciudad costera donde la gente me conoce como el señor que toma café solo en el mismo banco del malecón todas las mañanas. Nadie sabe lo que hice de joven. Nadie sabe dónde trabajé. Y durante más de 50 años, eso me pareció perfectamente razonable. Pero hay un peso que no se vuelve más liviano con el tiempo, sino todo lo contrario. Y llegué a un punto en que el silencio me costaba más que hablar. Así que voy a contar lo que pasó. No porque espere que alguien me crea, sino porque algunas cosas merecen quedar dichas antes de que desaparezca quien las vivió. Los otros dos que estuvieron conmigo también callaron. Nunca lo acordamos en voz alta. Fue un entendimiento que surgió solo, como surgen las cosas que no necesitan palabras, porque las palabras las harían más reales de lo que uno está dispuesto a tolerar. Consuelo se fue al oeste aquella mañana, Ramón al norte. Yo tomé el primer transporte hacia la costa y no miré atrás. En más de 50 años, ninguno de los tres intentó contactar a los otros. Eso también es una forma de decirte algo sobre lo que vivimos. Entré a trabajar en el hospital por la razón más simple del mundo. Necesitaba el dinero. Tenía 23 años, acababa de perder un trabajo en un almacén de distribución, y alguien en el mercado me comentó de pasada que el hospital psiquiátrico del otro lado de la montaña estaba contratando auxiliares para el turno nocturno. Dijo que pagaban bien y que el trabajo era tranquilo. Esa segunda parte me la creo hasta el día de hoy como la mentira más generosa que alguien me ha dicho. Fui al día siguiente. El encargado de personal era un hombre de unos 50 años con lentes pequeños y un escritorio cubierto de papeles en pilas que parecían a punto de derrumbarse. Me explicó que el turno nocturno del pabellón de observación necesitaba cubrir 2 plazas porque los auxiliares anteriores habían dejado el trabajo en las últimas semanas. Cuando le pregunté por qué se habían ido, me dijo que por razones personales. Lo dijo sin levantar los ojos de los papeles. Firmé esa misma tarde. El pabellón de observación era una galería larga de 12 celdas con doble cerrojo exterior, reservada para los pacientes clasificados como de riesgo extremo. El corredor olía a humedad vieja y a desinfectante industrial, ese olor que se te queda en la ropa y en el pelo y que tardas días en dejar de sentir. Las paredes eran de piedra pintada de un blanco que el tiempo había vuelto amarillo. Las luces del techo parpadeaban cada cierto tiempo, sin razón aparente, y nadie las reparaba porque, según Ramón, siempre habían sido así. Ramón Saldívar era mi compañero de turno, 22 años, delgado, con una energía nerviosa que lo hacía hablar sin parar desde que empezaba el turno hasta que terminaba. En ese corredor, en esas noches, eso era casi un don. El silencio de ese lugar tenía una textura rara, una densidad que no se parecía al silencio ordinario, y tener a alguien que lo llenara con palabras, aunque fueran palabras sobre cualquier cosa sin importancia, ayudaba más de lo que él probablemente supo nunca. La enfermera jefa se llamaba Consuelo Parra. Cuarentona, uniforme siempre impecable, cabello recogido con una severidad que parecía permanente. Dirigía el pabellón con la misma lógica con que un capataz maneja una obra, sin ruido innecesario, sin preguntas que no tuvieran respuesta concreta, sin margen para la improvisación. En 40 noches trabajando a su lado, la escuché reír exactamente una vez. Fue un sonido tan inesperado que los dos nos dimos vuelta a mirarla al mismo tiempo. Ella también pareció sorprendida de sí misma. Esa imagen, Consuelo sorprendida de su propio sonido, es una de las pocas cosas de ese tiempo que todavía me genera algo parecido al afecto. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete y deja tu like. Eso ayuda mucho a que más gente encuentre este canal y escuche lo que realmente pasó ahí adentro. Voy a decirte cómo empieza la parte que más me cuesta recordar. Y la voy a empezar por el final de esa noche, porque si la cuento en orden, me va a faltar valor antes de llegar al momento importante. A las 6:15 de la mañana, cuando ya había luz gris afuera
y los pájaros empezaban a hacer ruido entre los árboles del perímetro, entramos los tres juntos al pabellón de observación. Consuelo adelante, el doctor Fuentes en el centro, yo cerrando. Recorrimos el corredor celda por celda. Todo en orden. Puertas cerradas, silencio normal, el olor de siempre. Llegamos al fondo. Consuelo abrió la mirilla de la última celda y miró adentro. No dijo nada. Me hice a un lado para mirar yo. La celda estaba vacía. La cama sin tocar, la manta doblada exactamente como la habíamos dejado la noche anterior. Y en las paredes, en las tres paredes y en el techo completo, había marcas grabadas en la piedra en un patrón continuo sin ninguna interrupción, a una altura que un hombre de pie no podría alcanzar ni estirando los brazos. El aire que salía por esa mirilla era frío de una manera que no tenía ninguna explicación posible para un día de otoño templado. Un frío que no era temperatura. Era otra cosa. El doctor Fuentes dijo en voz completamente plana que habría que llamar a las autoridades. Ninguno de los tres propuso abrir la puerta. Nadie lo mencionó siquiera. Y ahora necesito que entiendas cómo llegamos hasta ese momento, porque lo que ocurrió durante las semanas anteriores es lo que hace que esa mañana tenga el peso que tiene. Todo empezó con un expediente que no decía casi nada, y con un hombre que llegó en una camilla sin mirar a nadie, observando el techo con una atención que no correspondía a ningún estado clínico que yo pudiera reconocer. Eso fue lo primero. Y ya desde esa primera noche, aunque yo no estaba de turno cuando llegó, algo en el aire del pabellón había cambiado de una forma que no sabría explicarte con palabras exactas. Ramón me lo dijo a la mañana siguiente con una taza de café en la mano y una expresión que no le había visto antes. Me dijo, «Oye, ese que trajeron anoche es raro». Le pregunté qué tan raro. Se quedó callado un momento y luego dijo, «No sé cómo explicarlo». Y eso, viniendo de Ramón, que tenía explicación para todo, me dijo más que cualquier descripción detallada. El expediente del paciente nuevo cabía en 2 hojas, y eso solo ya era raro, porque cualquier persona que llegaba a ese pabellón traía consigo una historia clínica de páginas y páginas. Este hombre tenía 2 hojas. Una con datos básicos, nombre suprimido por orden judicial, 31 años, maestro de escuela primaria, sin contacto familiar registrado. Y otra con un campo de observaciones médicas previas que contenía una sola oración. Una sola. Decía, cambios fisiológicos acelerados sin causa identificada. Leí esa frase 3 veces seguidas ahí mismo, de pie en el corredor, con el expediente en la mano y el olor a desinfectante mezclado con el frío de la piedra. No entendí qué significaba exactamente. Pero algo en esa frase me produjo una incomodidad física concreta, como cuando uno siente que pisó algo sin ver qué fue. Guardé el expediente y no le comenté nada a Ramón esa noche. Él tenía suficiente imaginación sin que yo lo ayudara. Lo que sí hice fue quedarme un momento más de lo necesario frente a la celda al fondo del corredor. La puerta era igual a las otras 11. Hierro oscuro, mirilla cerrada, doble cerrojo exterior. No había ninguna razón visual para que esa puerta se sintiera diferente a las demás. Y sin embargo se sentía diferente. Es difícil explicar eso sin sonar a que uno está inventando detalles para hacer el cuento más interesante. No estoy inventando nada. Había algo en el aire frente a esa celda que era más denso que el aire del resto del corredor. Como si el espacio alrededor de esa puerta tuviera más peso. Me fui al escritorio, abrí el cuaderno de registro y anoté la hora. Eso fue todo. El paciente llegó un martes de madrugada, cuando yo no estaba de turno. Fue Ramón quien lo recibió. Y Ramón me lo contó a la mañana siguiente, con esa expresión que te mencioné antes. Esa que no le había visto nunca. Me dijo que lo trajeron 2 hombres con una camilla, no porque el paciente no pudiera moverse, sino porque no se movía. No estaba sedado, no estaba dormido, estaba completamente despierto, con los ojos abiertos, mirando el techo del pasillo con una atención fija que Ramón describió como la de alguien que está leyendo algo escrito ahí arriba. Le pregunté si había dicho algo durante el ingreso. Ramón dijo que no, que en ningún momento desde que lo bajaron del vehículo hasta que cerraron la celda emitió ningún sonido. Ni una pregunta, ni una queja, ni siquiera el ruido involuntario que hace cualquier persona
cuando la mueven de un lugar a otro. Nada. Y luego Ramón me dijo algo más, casi de paso, como si no supiera si debía decirlo. Me dijo que el conductor del vehículo que lo transportó esperó afuera con el motor encendido durante todo el proceso de ingreso. Que no entró al edificio. Que en el momento en que los dos hombres firmaron la recepción y salieron, el conductor arrancó sin esperar que subieran del todo. Que uno de ellos tuvo que cerrar la puerta del vehículo desde adentro mientras ya estaban en movimiento. Le pregunté a Ramón si eso le pareció normal. Me miró y dijo, «A mí no me parece normal nada de lo de anoche». Y se terminó el café, y no habló más del tema en todo el día. La primera semana el paciente no hizo nada que justificara ninguna anotación especial en el cuaderno de registro. Comía lo que le pasaban por la ranura de la puerta. La bandeja aparecía vacía cuando íbamos a retirarla. Eso era todo. Cuando abríamos la mirilla para las revisiones de rutina, estaba en la cama, de espaldas a la puerta, inmóvil. Los otros internos del pabellón generaban suficiente ruido para los dos. Uno rezaba en voz baja de forma continua desde las 10 de la noche hasta que amanecía. Un murmullo constante que después de varias noches uno dejaba de escuchar de forma consciente, pero que nunca dejaba de estar ahí. Otro golpeaba su puerta con los nudillos en un ritmo que se repetía igual cada vez. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa larga, 3 golpes otra vez. Había noches en que ese ritmo se te metía en la cabeza y te lo llevabas a casa sin querer. El de la celda al fondo no hacía ningún sonido. Y eso, en ese corredor, era la cosa más extraña de todas. Porque el silencio de ese hombre no era el silencio neutro de alguien que duerme o que descansa. Era un silencio activo, un silencio que uno sentía como una presencia, no como una ausencia. Ramón me lo dijo una noche mientras tomábamos café en el escritorio del corredor, con las tazas humeando entre los dos y el ruido del que rezaba de fondo. Me dijo, «Oye, ¿tú también sientes que el del fondo está escuchando todo?» Le dije que no dijera eso, pero lo dije porque no quería que lo dijera en voz alta, no porque no lo sintiera yo también. Había algo en ese silencio que producía la sensación inequívoca de ser observado, a pesar de que la mirilla estaba cerrada y la puerta era de hierro macizo, y no había ninguna forma física de que alguien al otro lado pudiera ver nada. Esa sensación no desapareció en toda la semana. Fue aumentando despacio, como sube el agua en un recipiente, sin que uno note el momento exacto en que empieza a desbordarse. Al 10º día de su ingreso, el paciente dejó de dormir. No redujo el sueño. No dormía 2 horas en lugar de 8. Simplemente dejó de dormir por completo, y eso lo descubrimos porque las revisiones eran cada hora, y cada hora, sin excepción, sin importar si eran las 11 de la noche o las 4 de la mañana. Cuando abríamos la mirilla, estaba en el mismo lugar, de pie, en el centro exacto de la celda, con los brazos pegados al cuerpo, mirando la puerta. Al principio pensé que era coincidencia, que lo estaba viendo de pie en las revisiones porque justo en esos momentos se había levantado. Pero después de la 5ª noche consecutiva sin encontrarlo nunca en la cama, esa explicación ya no servía. Ramón llevaba el conteo en su cabeza sin decirlo en voz alta. Yo lo sabía porque cada vez que abríamos esa mirilla, él apretaba un poco más los dedos alrededor de la linterna. No era un gesto consciente. Era el cuerpo respondiendo a algo que la mente todavía no quería nombrar. Lo que más me perturbaba no era que estuviera de pie, era la posición, perfectamente centrado en el espacio de la celda, a la misma distancia de cada pared, como si hubiera medido el punto exacto. Los brazos sin tensión, caídos a los costados, con una naturalidad que no correspondía a alguien que lleva horas sin moverse. Y la cabeza levantada justo al ángulo necesario para que sus ojos quedaran alineados con la mirilla cuando la abríamos. Eso último era lo que me hacía cerrarla más rápido de lo necesario. Porque no era la postura de alguien que espera en general. Era la postura de alguien que espera algo específico, y cada vez que abríamos esa ventanilla de hierro, uno tenía la sensación incómoda de ser exactamente lo que estaba esperando. Consuelo registraba todo en el cuaderno con su letra apretada y vertical. Postura de pie, sin respuesta a estímulo verbal, comportamiento sin cambios. Eso escribía. Lo que no escribía era que después de cada revisión al fondo del corredor, caminaba de regreso al escritorio sin apresurarse,
pero tampoco sin detenerse, con esa forma de moverse que tienen las personas cuando su instinto les dice algo que su entrenamiento profesional no les permite admitir. Una noche me senté a su lado en el escritorio y le pregunté qué pensaba sobre el paciente nuevo. Ella no levantó los ojos del cuaderno. Me dijo que pensaba que era un caso que requería observación continua. Le dije que eso ya lo sabía. Ella cerró el cuaderno, me miró directamente y me dijo que algunas respuestas no ayudaban a nadie. Luego volvió a abrir el cuaderno y siguió escribiendo. Eso fue todo. Pero en ese momento, entendí que Consuelo Parra sabía exactamente lo mismo que Ramón y yo sabíamos, y que simplemente había tomado la decisión de no ponerlo en palabras mientras no fuera absolutamente necesario. Lo que pasó la noche del 14º día cambió la dinámica de todo el turno de una forma que ya no tuvo marcha atrás. Esa noche me tocaba a mí hacer la revisión de las 3 de la mañana. Ramón estaba en el escritorio. Consuelo había terminado su ronda de las 2 y estaba en la sala pequeña, al final del pasillo administrativo. Caminé el corredor con la linterna apagada porque ya conocía el camino de memoria, y la luz me molestaba los ojos a esa hora. El que rezaba llevaba un rato en silencio, lo cual era raro. El que golpeaba la puerta tampoco golpeaba. El corredor estaba completamente quieto, de una manera que no se había sentido antes en ninguna de las noches anteriores. Ese silencio no era el silencio normal de un lugar donde la gente duerme. Era el silencio de un lugar donde todo está conteniendo la respiración. Llegué al fondo. Puse la mano en la mirilla. La abrí. Y lo que vi me hizo quedarme quieto durante un tiempo que no sé cuantificar. El paciente no estaba de pie en el centro de la celda. Estaba a menos de medio metro de la puerta, tan cerca que si hubiera habido algún espacio entre la puerta y el marco, yo hubiera podido sentir su aliento. Estaba mirándome. No a la mirilla, a mí. Con una diferencia que no sé si puedo explicar bien, pero que en ese momento fue completamente clara. No estaba mirando el punto de luz rectangular en la puerta. Estaba mirándome a mí, a mis ojos específicamente, con la misma expresión que tiene alguien cuando reconoce a una persona que llevaba tiempo esperando ver. No había agresividad. No había angustia. Había algo mucho más difícil de procesar que cualquiera de esas dos cosas. Había reconocimiento. Cerré la mirilla. No de golpe, no con pánico, sino con esa lentitud involuntaria de cuando el cuerpo va más despacio que el miedo. Caminé de regreso al escritorio. Me senté. Ramón me miró y no preguntó nada porque mi cara ya le había dicho todo lo que necesitaba saber. Abrí el cuaderno de registro y anoté la hora y la observación de rutina. Paciente activo, sin incidencias. Eso escribí. Eso fue lo único que pude escribir. Y en ese momento supe, con una certeza que no venía de ningún razonamiento lógico, sino de algo mucho más antiguo que la lógica, que lo que había al otro lado de esa puerta sabía perfectamente quiénes éramos cada uno de nosotros, y que eso no le generaba ninguna preocupación en absoluto. 3 días después de lo que vi esa noche en la mirilla, Ramón empezó a acompañarme en todas mis rondas sin que nadie se lo pidiera. No lo discutimos. No hubo ninguna conversación al respecto. Una noche simplemente se levantó del escritorio cuando yo me levanté, agarró su linterna y caminó a mi lado por el corredor como si siempre lo hubiera hecho así. Yo no dije nada. Él no dijo nada. Y cuando Consuelo nos vio pasar juntos frente a la sala administrativa, tampoco dijo nada. Eso fue lo que me confirmó que los tres habíamos llegado al mismo lugar por caminos distintos y sin necesidad de comparar notas. Porque Consuelo Parra no permitía que nadie modificara el protocolo de rondas sin razón documentada. Si hubiera querido detenernos, lo habría hecho. El hecho de que no lo hiciera era su forma de decirnos que entendía exactamente por qué lo estábamos haciendo. El corredor de noche tenía una acústica particular que uno aprendía a leer con el tiempo. Los sonidos viajaban de una forma que no correspondía al tamaño del espacio. Un susurro al fondo llegaba al escritorio con una claridad extraña, y en cambio los golpes del linterno en su puerta a veces sonaban amortiguados, como si viniera de mucho más lejos de lo que realmente estaba. Uno se acostumbraba a eso. Lo que no se podía incorporar como parte normal del ambiente era lo que empezamos a notar en la tercera semana.
Cuando pasábamos frente a las otras celdas durante las rondas, los sonidos habituales continuaban con normalidad. El rezo, el golpeteo rítmico, el movimiento ocasional de alguien girando en su cama. Pero en los últimos metros antes de llegar al fondo, antes de llegar a la celda del paciente sin nombre, esos sonidos se apagaban. No gradualmente, de golpe, como si algo absorbiera el ruido del corredor en ese tramo específico. Ramón me lo señaló una noche deteniéndose justo en el punto donde el cambio ocurría. Se quedó quieto, escuchando. Luego dio 2 pasos hacia atrás. El ruido volvió. Dio 2 pasos hacia adelante. Silencio. Me miró. Yo asentí. No lo anotamos en el cuaderno. Había cosas que uno registraba y cosas que uno guardaba. Y esa distinción la fuimos aprendiendo sola, sin que nadie nos la enseñara, como se aprenden las cosas que no tienen manual. El doctor Ignacio Fuentes llegó una tarde a examinar al paciente. Era un hombre de unos 55 años, cabello entrecano, traje oscuro que siempre parecía ligeramente grande para su cuerpo. Hablaba con la precisión medida de alguien que ha aprendido a usar el lenguaje como una herramienta de control, no de comunicación. Me pidió que permaneciera en el corredor durante el examen por protocolo, que abriera la celda para él y que cerrara al salir. Eso hice. Lo que no estaba en el protocolo era que me quedara escuchando desde afuera, pero tampoco había ninguna regla que me obligara a alejarme. Así que me quedé junto a la puerta con el cuaderno en la mano y escuché. Al principio solo escuché al doctor Fuentes. Sus preguntas de orientación estándar. Su nombre, la fecha aproximada, dónde creía que estaba. Preguntas que hacía con la cadencia tranquila de alguien que ha repetido el mismo procedimiento cientos de veces. Luego hubo un silencio. Y luego escuché la voz del paciente, por primera vez. Necesito que entiendas lo que intento describir porque no tengo palabras completamente exactas para ello. La voz formaba palabras en español corriente. Respondía las preguntas con coherencia. No había nada en el contenido de lo que decía que fuera en sí mismo alarmante. Era la voz en sí. Su frecuencia. La forma en que llenaba el espacio del corredor desde adentro de una celda de piedra, con la puerta cerrada. Una voz humana dentro de una celda cerrada debería llegar amortiguada al corredor. Esta llegaba con una claridad que no correspondía a ninguna barrera física que hubiera entre nosotros. Era como si la piedra y el hierro no estuvieran ahí. Y había algo en su resonancia, en la forma en que las vocales se sostenían una fracción de segundo más de lo normal, que producía en el oído una sensación parecida a la que produce escuchar algo reproducido al revés. Reconocible como voz humana, pero con algo fundamental fuera de lugar. Me alejé de la puerta, caminé hasta el extremo opuesto del corredor y me quedé ahí hasta que escuché que la celda se cerraba. Cuando el doctor Fuentes salió, anoté en su expediente lo de siempre: examen realizado sin incidencias. Eso escribí. Esa noche, al salir del turno, Ramón me esperó en la puerta del edificio. Me preguntó si había escuchado algo durante el examen. Le dije que sí. Me preguntó cómo era. Le dije que no sabía cómo explicarlo. Ramón asintió despacio, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. Y eso fue lo más aterrador de todo, que ya ninguno de los dos necesitaba más detalles para entenderse. Genaro cerró el cuaderno, se paró de la piedra, y sin decir una sola palabra caminó ladera abajo solo, alejándose de nosotros en la oscuridad del amanecer, y ninguno de los tres lo llamamos. No sé explicar bien por qué no lo llamamos. Creo que los tres sentíamos lo mismo sin haberlo dicho. Que lo que Rodrigo había visto en el pasillo de regreso cambiaba algo fundamental sobre Genaro, aunque no supiéramos exactamente qué. No era miedo a él. Era más bien la misma precaución instintiva que uno siente frente a algo que reconoce como familiar, pero que de alguna manera ya no es completamente lo que era. Como cuando uno ve a alguien conocido cruzar la calle en la niebla y por un segundo no está del todo seguro. Nos quedamos los tres en el pastizal hasta que hubo suficiente luz para bajar sin linterna. Nadie habló del cuaderno. Nadie habló de lo que Rodrigo había visto. Bajamos en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, y cuando llegamos a la finca de Rodrigo, nos separamos sin coordinar nada, porque ninguno tenía energía para planear nada en ese momento. Llegué a mi rancho al amanecer, me senté en la silla de la cocina con las botas puestas y me quedé ahí sin moverme durante lo que calculo fueron casi 40 minutos.
El sol fue subiendo despacio por la ventana. Los pájaros empezaron a hacer ruido afuera. Todo sonaba exactamente normal. Y esa normalidad era la cosa más extraña de todas, después de lo que acabábamos de ver. Porque el mundo seguía funcionando con la misma indiferencia de siempre, mientras yo tenía pegada en la mente la imagen de esas caras sin ojos, mirando desde la hendidura con una quietud que no era inocente, sino calculada. Esa tarde llamé a Aurelio para coordinar lo de la denuncia. Me dijo que ya había pensado en ello, y que la versión que habíamos acordado con Genaro era la única posible. Que habíamos entrado a explorar la galería, que Genaro había caído en una cavidad y que no habíamos podido rescatarlo. Simple, sin detalles que provocaran preguntas que no podíamos responder. Aurelio sonaba tranquilo en el teléfono, pero yo lo conocía demasiado bien para no notar la tensión debajo de esa calma, esa manera que tiene la gente de hablar con demasiada precisión cuando por dentro está usando toda la energía disponible para no derrumbarse. Fuimos los tres a la alcaldía al día siguiente. El mismo inspector de siempre, el mismo despacho con aire acondicionado, la misma cara de hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Escuchó la versión, hizo preguntas básicas, tomó datos. Mandó una cuadrilla de rescate al cerro esa misma tarde, pero la entrada que habíamos encontrado resultó más complicada de lo que el inspector había imaginado, y la cuadrilla volvió sin haber llegado al punto donde supuestamente había caído Genaro. Al día siguiente mandaron a otra cuadrilla con más equipo. Tampoco encontraron nada. Después de 3 intentos, el inspector concluyó que la galería era demasiado inestable para operaciones de rescate y archivó el caso como accidente en zona de riesgo no señalizada. Eso fue todo. Así de simple, y así de silencioso, terminó oficialmente el asunto de Genaro Ríos. Un número en un expediente, una línea en un registro, y el cerro quedándose con lo que el cerro había decidido quedarse. Lo que pasó después con la entrada fue lo que nadie de nosotros había pedido, pero todos esperábamos. La alcaldía mandó una cuadrilla de trabajadores a sellarla. Piedra, concreto, cascajo. Trabajaron 2 días completos y dejaron el sector cubierto con una solidez que desde afuera se veía definitiva. El capataz de esa cuadrilla era un hombre de unos 60 años, curtido, de los que no se alteran fácil. Me buscó el tercer día, cuando sus hombres ya habían terminado y se habían ido, y me encontró revisando el lindero del potrero. Se acercó con ese paso de quien tiene algo que decir pero no sabe bien cómo empezar. Me dijo que durante los 2 días de trabajo, sus hombres habían escuchado golpeteo continuo desde adentro del relleno recién puesto. No desde atrás ni desde debajo, sino desde adentro del concreto fresco, como si algo dentro del material mismo estuviera respondiendo a los golpes de sus herramientas. Dijo que al principio pensó que era el asentamiento natural del material, que el concreto fresco produce sonidos raros mientras fragua. Pero el ritmo no era aleatorio, era el mismo siempre. 3 golpes secos, una pausa, uno largo. Sus hombres lo habían notado también, y 2 de ellos le habían pedido en el segundo día no volver al sector. El capataz me miró mientras me contaba esto con esa expresión de quien necesita que alguien más confirme que no está inventando lo que acaba de decir. Yo le confirmé que no estaba inventando nada. No le expliqué por qué lo sabía con tanta certeza. Él no preguntó. Nos dimos la mano, él subió a su camioneta y se fue por la trocha sin mirar hacia el cerro. Esa noche yo sí miré hacia el cerro, desde el corredor del rancho, con una taza de café en la mano que se fue enfriando sin que yo lo notara. El sector sellado quedaba invisible desde abajo, perdido en la masa oscura de vegetación y roca. Pero yo sabía exactamente dónde estaba. Y pensé en algo que Genaro había dicho antes de entrar, esa noche en que acordamos las reglas. Había dicho que bajo tierra la memoria no es confiable, porque la oscuridad distorsiona el espacio. Ahora yo pensaba que quizás era al revés. Que la oscuridad no distorsiona el espacio, que lo revela tal como es, sin la ilusión de control que da la luz, y que lo que habíamos visto adentro existía en ese espacio real con la misma naturalidad con que yo existía en el mío. Lo que me quitaba el sueño esa noche no era el recuerdo de las figuras en la hendidura. Era algo que el capataz había dicho casi de pasada, algo que yo había dejado pasar en el momento, pero que volvió cuando estaba solo en el corredor. Había dicho que 2 de sus hombres pidieron no volver al sector, pero que un tercero,
Al contrario, había pedido quedarse a terminar solo la segunda jornada. Que había insistido en eso con una tranquilidad que al capataz le había parecido rara. Y que cuando fue a buscarlo al final del día, lo encontró sentado en el borde del relleno, con la mano apoyada en el concreto fresco, escuchando. La noche en que vi cómo se movía el cuerpo del paciente a través de la mirilla, fue la noche en que dejé de buscar explicaciones racionales para lo que estaba ocurriendo en ese pabellón. Hasta ese momento había una parte de mí que seguía construyendo justificaciones. Que el hombre no dormía porque tenía alguna condición neurológica poco frecuente. Que sabía cosas de nosotros porque nos había escuchado hablar sin que nos diéramos cuenta. Que las marcas en la pared las había hecho antes de llegar, o que había algún objeto en la celda que no habíamos detectado. La mente hace ese trabajo sola cuando no quiere aceptar lo que los ojos están viendo. Esa noche la mente dejó de poder hacer ese trabajo. Era la revisión de las 2 de la mañana. Ramón estaba conmigo. Abrimos la mirilla juntos como habíamos empezado a hacer desde la semana anterior. El paciente estaba de pie en el centro como siempre. Pero algo en su postura era diferente. No diferente de forma dramática, no era algo que saltara a la vista de inmediato. Era una diferencia sutil que tardé unos segundos en identificar. El ángulo de sus hombros no correspondía al ángulo de sus caderas. No de la forma en que se desalinean cuando alguien gira el torso o se inclina. Era una desalineación que no obedecía a ningún movimiento que un cuerpo humano pudiera hacer de forma natural. Como si dos partes del mismo cuerpo estuvieran operando con reglas diferentes. Y mientras lo miraba, intentando entender lo que veía, él levantó el brazo derecho, despacio, con una lentitud que no correspondía al peso normal de un brazo humano. Y el codo dobló en una dirección que los codos no doblan. No violentamente, no con ningún sonido, no con ninguna señal de que eso causara alguna molestia. Solo dobló en la dirección equivocada con la misma naturalidad con que uno dobla la muñeca. Ramón cerró la mirilla, no yo. Ramón, que nunca había cerrado una mirilla antes porque eso era mi tarea. La cerró con una firmeza que no era pánico, pero que tampoco dejaba espacio para discusión. Luego se dio vuelta y caminó hacia el escritorio sin decir nada. Yo fui detrás. Esa noche no hablamos de lo que habíamos visto hasta que terminó el turno y estábamos ya afuera del edificio, con el aire frío de la madrugada y la luz del amanecer empezando a tocar los bordes del cielo. Ramón dijo, «Oye, ¿eso qué vimos?» Le dije que sí. Me dijo, «Eso no es una persona». Le dije que no sabía qué era. Él asintió. Dijo, «Yo tampoco». Y eso fue todo lo que necesitamos decir sobre el tema, porque las dos respuestas juntas contenían todo lo que había que contener en ese momento. La hoja que Consuelo había marcado como urgente llegó al escritorio del doctor Fuentes al día siguiente por la mañana. Lo supe porque esa tarde, cuando llegamos al turno, el ambiente del despacho del director había cambiado de una forma que uno percibía sin poder explicar exactamente qué era diferente. Era como entrar a una habitación donde alguien acaba de tener una conversación difícil, y el peso de esa conversación todavía está en el aire. Esa semana 3 auxiliares del turno rotativo presentaron su renuncia, 2 de ellos en el mismo día, sin coordinarlo entre sí, según me enteré después. Ninguno dio una razón específica en el papel. Uno escribió que era por motivos personales. El otro dejó el formulario en blanco en el campo de justificación y lo entregó así. El tercero simplemente no apareció al turno y mandó un recado con alguien de limpieza diciendo que no volvería. El doctor Fuentes respondió a todo esto con más lenguaje clínico. En las anotaciones del expediente del paciente seguían apareciendo frases como presentación atípica en proceso de evaluación o respuesta autonómica que requiere seguimiento. Frases que sonaban a medicina, pero que en realidad no decían nada concreto. Lo entendí en ese momento, y lo entiendo mucho mejor ahora, 50 años después. El doctor Fuentes no era un hombre cobarde. Era un hombre que había construido toda su vida profesional sobre un sistema de categorías y clasificaciones. Y lo que estaba ocurriendo en la celda al fondo de ese corredor no cabía en ninguna de sus categorías. Y cuando la realidad no cabe en el sistema que uno tiene para interpretarla, la respuesta más natural no es tirar el sistema. Es buscar dentro del sistema las palabras que más se acerquen.
y aplicarlas con suficiente convicción para que aguanten el peso de lo que uno está mirando. El problema es que ese peso seguía creciendo, y las palabras disponibles dentro del sistema no crecían con él. Consuelo lo sabía, yo lo sabía, Ramón lo sabía. Y en algún lugar de ese despacho con los papeles en pilas y los lentes de alambre, el doctor Fuentes también lo sabía. Solo que ninguno de nosotros tenía todavía el valor suficiente para decirlo en voz alta en la misma habitación al mismo tiempo. Eso estaba por cambiar, y el cambio iba a venir de donde menos lo esperaba. Consuelo Parra entró al despacho del doctor Fuentes un miércoles por la tarde sin llamar a la puerta y sin pedir turno, algo que en 40 noches trabajando con ella yo nunca la había visto hacer, porque Consuelo era una mujer que respetaba los procedimientos con una consistencia casi religiosa. Que los abandonara en ese momento me dijo más sobre la gravedad de lo que iba a decir que cualquier cosa que pudiera haber dicho ella misma. Yo estaba en el corredor administrativo cuando salió, 10 minutos después. Me miró al pasar y me dijo en voz baja: «El director va a revisar el expediente completo esta tarde». Luego siguió caminando. No me dijo qué había ocurrido dentro. No me dijo qué le había dicho al doctor Fuentes, ni qué le había respondido él. Pero esa noche, durante el turno, el doctor Fuentes apareció en el pabellón a las 11 de la noche, que era una hora en que nunca aparecía, y caminó el corredor completo de principio a fin sin entrar a ninguna celda, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como alguien que está escuchando algo que no viene de ningún sonido concreto. Se detuvo frente a la celda al fondo. Estuvo ahí parado aproximadamente 1 minuto sin abrir la mirilla. Luego se fue sin hablar con ninguno de nosotros. A la mañana siguiente, Consuelo llegó al turno de relevo con una carpeta bajo el brazo. Me dijo que el doctor Fuentes la había citado en su despacho para esa tarde y que iba a presentarle el informe completo con todas las observaciones de las últimas semanas. Me dijo que lo había documentado todo, las marcas y sus mediciones, la ausencia total de sueño durante más de 20 días, los comentarios del paciente sobre información privada del personal, el movimiento que Ramón y yo habíamos visto aquella noche. Todo estaba en la carpeta escrito con su letra apretada y vertical, con fechas, horas y descripciones precisas. Le pregunté qué esperaba que hiciera el doctor con eso. Me dijo que esperaba que tomara una decisión que ya debería haber tomado hace una semana. Ese fue el momento en que entendí que Consuelo no había ido a pedirle permiso al director para hacer algo. Había ido a decirle lo que iba a pasar y a darle la oportunidad de que fuera él quien lo ordenara. Esa tarde Consuelo entró al despacho del doctor Fuentes con la carpeta. Yo esperé afuera. La reunión duró más de media hora. Cuando salió, la expresión de Consuelo era la misma que tenía al entrar. Plana, concentrada, sin señales de alivio ni de frustración. Me dijo una sola cosa. Me dijo: «Esta noche vaciamos el pabellón». Y siguió caminando hacia la sala de auxiliares para preparar los formularios de traslado. Lo que ocurrió durante esa noche de traslados es algo que no cuento seguido porque hay partes que todavía me resultan difíciles de ordenar en palabras. Éramos 11 personas trabajando, 3 del turno regular y 8 llamados desde otras rotaciones. El doctor Fuentes había dado la orden y el personal respondió sin hacer demasiadas preguntas, que ya era en sí mismo un indicador de cuánto había cambiado el ambiente del hospital en las últimas semanas. Nadie preguntó por qué se vaciaba el pabellón a la 1 de la madrugada. Nadie preguntó por qué el traslado no podía esperar hasta el día siguiente. Simplemente llegaron y empezaron a trabajar. Los primeros traslados fueron sin complicaciones. 2 internos que estaban sedados por indicación médica se movieron sin resistencia, casi sin despertarse. El que rezaba sin parar caminó solo hasta su nueva celda en el pabellón general, con una docilidad que no había mostrado en semanas. Y lo más extraño fue que dejó de rezar exactamente cuando cruzó el umbral del pabellón de observación, como si hubiera estado esperando permiso para callarse y finalmente alguien se lo hubiera dado. Lo que me detuvo fue el interno del ritmo, el que golpeaba la puerta con los nudillos cada noche, 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa larga. Cuando abrimos su celda para el traslado, estaba sentado en el borde de la cama mirando el piso. Caminó con nosotros por el corredor sin problema, pero cuando llegamos al punto donde el sonido del pabellón cambiaba, ese tramo de silencio denso que Ramón había identificado semanas atrás frente a la celda del fondo,
El hombre se detuvo. No violentamente. Se detuvo como se detiene alguien cuando recuerda algo que olvidó en casa. Se quedó quieto durante unos segundos con la cabeza inclinada hacia la celda al fondo. Luego sacudió levemente los hombros, como quien sacude agua, y siguió caminando solo, sin que nadie tuviera que guiarlo, hasta el pabellón general. Yo me quedé parado en ese tramo del corredor un momento después de que se fue. El silencio ahí era diferente esa noche, más pesado, como si supiera lo que estábamos haciendo, como si lo que vivía en esa celda al fondo estuviera completamente al tanto de cada movimiento que hacíamos y simplemente eligiera no reaccionar todavía. Esa palabra, todavía, se me instaló en la cabeza mientras terminábamos los traslados y no me abandonó en toda la noche. Porque lo que hacía que ese silencio fuera insoportable no era la ausencia de ruido, era la sensación clara e inequívoca de que ese silencio era una decisión. Cuando terminamos el último traslado y el pabellón quedó vacío de todos menos del paciente al fondo, el doctor Fuentes nos reunió en el corredor administrativo y nos dijo que el traslado del paciente sin nombre tendría que esperar a la mañana siguiente porque requería autorización de la instancia judicial que había ordenado su ingreso. Que los cierres de la celda eran suficientes, que la situación estaba contenida. Lo dijo con la misma voz medida de siempre, con la misma precisión clínica que usaba para todo. Y mientras lo decía, yo miraba sus manos. Tenía las palmas juntas frente al pecho, ese gesto que le había visto hacer antes en momentos de presión, pero esta vez las apretaba con una tensión que hacía que los nudillos se le pusieran blancos. Consuelo escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella sacó del bolsillo del uniforme una hoja doblada y se la entregó. Le dijo que era su objeción formal escrita al procedimiento, que quedaba registrada en el expediente. El doctor Fuentes tomó la hoja, la miró un momento y la guardó en el bolsillo de su saco sin decir nada. Luego miró el corredor, miró sus propias manos juntas y dijo: «Sellen el pabellón». Eso fue todo. Sellamos la entrada del pabellón con el cerrojo exterior y nos retiramos al edificio principal. Y fue en ese momento, cuando Consuelo y yo estábamos solos en el pasillo, cuando tomamos una decisión sin decirla en voz alta. Nos miramos. Ella sacudió levemente la cabeza. Yo asentí. No íbamos a dejar a nadie vigilando esa puerta. No le íbamos a pedir a Ramón ni a ningún otro auxiliar que se quedara parado a pocos metros de esa celda en un corredor vacío a las 4 de la mañana. Y nosotros tampoco lo haríamos. Si algo ocurría dentro de ese pabellón sellado durante la noche, nos enteraríamos al amanecer. Esa era la única decisión que podíamos tomar y conservar algo de integridad al mismo tiempo. Ramón, Consuelo y yo nos quedamos en la sala de auxiliares del edificio principal hasta que amaneció. No dormimos. Casi no hablamos. Consuelo revisaba sus notas en silencio. Ramón miraba el techo con las manos cruzadas sobre el pecho. Yo escuchaba el edificio, ese sonido constante y bajo de una estructura vieja respirando en la noche, el crujido ocasional de una viga, el viento afuera contra las ventanas. Escuché todo eso durante horas. Lo que no escuché, en ningún momento desde que sellamos el pabellón hasta que el cielo comenzó a aclararse afuera, fue ningún sonido proveniente de esa dirección. Nada. Un silencio total y absoluto, que era peor que cualquier ruido que pudiéramos haber escuchado, porque ese silencio no era el silencio de algo quieto. Era el silencio de algo que ya había terminado de necesitar hacer ruido. Al amanecer, cuando la luz empezó a entrar por las ventanas de la sala y los pájaros comenzaron afuera, los tres nos pusimos de pie al mismo tiempo sin que nadie lo propusiera. Fuimos a buscar al doctor Fuentes a su despacho. Estaba despierto, sentado detrás del escritorio con una taza de café fría frente a él y los papeles exactamente en el mismo lugar donde siempre estaban, como si hubiera pasado la noche ahí sentado sin tocar nada. Se levantó cuando entramos. No preguntó cómo había estado la noche, creo que lo sabía. Salimos los cuatro juntos hacia el pabellón. El corredor de afuera estaba frío, con el frío limpio de la mañana temprana. La puerta de acceso al pabellón seguía sellada exactamente como la habíamos dejado. El cerrojo exterior intacto, sin señales de nada. El doctor Fuentes abrió el sello, empujó la puerta, entramos. El olor del pabellón esa mañana era distinto al de siempre.
No era el olor a humedad y desinfectante de todas las noches anteriores. Era un olor más seco, más frío, como el olor del interior de una cueva o de un espacio que lleva mucho tiempo sin ventilación. Caminamos el corredor celda por celda, todas vacías y en orden exactamente como las habíamos dejado después de los traslados. Las camas sin deshacer, los objetos de los internos ya retirados, todo igual. Llegamos al fondo. Los 4 nos detuvimos frente a la última celda. El doctor Fuentes puso la mano en la mirilla, la abrió, y durante unos 3 o 4 segundos ninguno de los 4 dijo nada. La celda estaba vacía, la cama sin tocar, con la manta doblada en el extremo como la habíamos encontrado siempre. El suelo de piedra sin ningún objeto encima, y en las paredes, en las 3 paredes y en el techo completo, las marcas que Ramón había descubierto semanas atrás, ahora lo cubrían todo, de abajo a arriba, de esquina a esquina, sin dejar ningún espacio libre. Un patrón continuo grabado en la piedra con una precisión y una densidad que habría requerido semanas de trabajo para cualquier persona con las herramientas adecuadas. El aire que salía por esa mirilla era un frío que no tenía ninguna explicación posible para una mañana de otoño. Un frío que no era temperatura del ambiente, sino algo diferente, algo que uno sentía en los huesos de una manera que no correspondía al simple descenso del mercurio en un termómetro. El doctor Fuentes retiró la mano de la mirilla. Dijo en voz completamente plana que habría que contactar a las autoridades. Cerró la mirilla. Y ninguno de los 4, en ningún momento, propuso abrir la puerta de esa celda. Los investigadores que llegaron 2 días después inspeccionaron el pabellón durante 4 horas y no encontraron nada que sus formularios supieran cómo registrar. Eran 2 hombres de traje oscuro con maletines de cuero y la actitud de quien ha visto situaciones difíciles y sabe manejarlas con eficiencia. Esa actitud les duró hasta que llegaron al fondo del corredor y abrieron la mirilla de la última celda. No escuché lo que dijeron entre ellos porque estaba en el extremo opuesto del corredor con Ramón. Pero los vi. Los vi cerrar la mirilla, darse vuelta y caminar de regreso con un paso que era ligeramente más rápido que el que traían al entrar. El informe oficial que presentaron 3 días después concluyó que el paciente había abandonado las instalaciones por medios que continuaban bajo investigación y que el expediente se trasladaba a instancias superiores para seguimiento. Eso fue todo. Esas 2 líneas fueron todo lo que produjo la investigación oficial sobre lo que había ocurrido en ese pabellón durante más de 5 semanas. El expediente del paciente, ese folder delgado con las 2 hojas iniciales y todas las anotaciones acumuladas de Consuelo, desapareció del archivo del hospital en algún momento entre la llegada de los investigadores y la semana siguiente. Cuando intenté localizarlo antes de irme, la persona de archivo me dijo que no había ningún registro de ingreso con ese número de expediente. Me lo dijo sin inmutarse, como si fuera información completamente ordinaria. Consuelo presentó su renuncia escrita esa misma mañana, después de que los investigadores se fueron. La redactó en el despacho del doctor Fuentes con él presente, la firmó y se la entregó en mano. El doctor Fuentes la aceptó sin decir nada. Ramón y yo no volvimos al turno siguiente. Nadie del hospital nos llamó para preguntar dónde estábamos. Nadie nos envió ninguna comunicación. El doctor Fuentes no intentó contactarnos en ningún momento, y eso, más que cualquier otra cosa, me confirmó que él entendía perfectamente por qué no habíamos vuelto. Salimos del hospital esa última mañana los 3 juntos, caminando por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. El aire estaba frío y olía a pasto húmedo y a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. Los pájaros hacían ruido entre los árboles del perímetro como si nada hubiera ocurrido nunca en ese lugar, con esa indiferencia perfecta que tiene la naturaleza ante los asuntos de las personas. Caminamos durante un rato sin hablar. Cuando llegamos al primer cruce donde el camino se dividía, nos detuvimos. Ramón dijo: «Oye, ¿y ustedes qué piensan que era eso?». No lo dijo como pregunta urgente. Lo dijo como dice alguien algo que ha estado cargando en silencio y necesita soltar aunque sea en voz alta una vez. Consuelo lo miró. Pensó un momento. Y dijo una sola palabra. Dijo: «Anterior». Ramón la miró. Yo la miré. Ella no elaboró, no agregó nada. Simplemente recogió su bolso, asintió hacia los 2
y siguió caminando hacia el oeste. Ramón se fue hacia el norte. Yo esperé el transporte hacia la costa. Nunca volvimos a hablar entre los tres. Esa palabra de consuelo, anterior, fue la última cosa que cualquiera de nosotros dijo sobre lo que habíamos vivido. Y en más de 50 años he llegado a pensar que era la única palabra que realmente contenía algo verdadero sobre aquello. He pasado los últimos años revisando registros históricos de esa región, no de forma obsesiva, sino con la curiosidad tranquila de alguien que ya no necesita respuestas urgentes, pero sí entiende la importancia de documentar. Y lo que encontré en esos registros es lo que más me cuesta integrar, no porque sea increíble, sino porque es demasiado coherente para ser coincidencia. Hay relatos dispersos que se remontan a décadas antes de que ese hospital existiera, antes de que ningún edificio institucional se levantara en esa tierra. Descripciones de agricultores y viajeros que mencionaban una figura observando desde lejos, sin responder a ser vista, marcas en superficies a alturas imposibles para un hombre de pie, algo que atravesaba estructuras físicas como si no estuvieran ahí. Los intervalos entre esos registros oscilan entre 15 y 20 años. No son exactos, pero son consistentes de una manera que no se puede atribuir al azar. Lo que eso significa es algo con lo que cada uno tiene que llegar a sus propias conclusiones. Lo que yo he llegado a pensar, después de 50 años viviendo con esta historia dentro, es esto. Hay cosas que existían en este mundo mucho antes de que llegáramos nosotros a dividirlo en categorías y a ponerle nombre a todo. Cosas que no son buenas ni malas en ningún sentido que seamos capaces de medir, porque esas categorías son nuestras, no de ellas. Lo que vivimos en ese pabellón no fue un encuentro con algo que nos perseguía o que nos quería hacer daño. Fue un encuentro con algo que simplemente estaba, como ha estado siempre, usando las estructuras que nosotros construimos para propósitos que nosotros no tenemos la capacidad de entender. Nosotros éramos circunstanciales. Éramos el mobiliario del lugar donde aquello decidió estar durante un tiempo. Y cuando terminó lo que fuera que vino a hacer, se fue. Sin drama. Sin rastro. Con la misma naturalidad con que el agua ocupa un recipiente y luego lo deja cuando ya no lo necesita. El doctor Fuentes buscó palabras dentro de su sistema profesional para nombrar lo que veía. Lo entiendo completamente. Todos hacemos eso. Construimos sistemas para interpretar la realidad, y cuando la realidad los desborda, la primera respuesta no es tirar el sistema, sino buscar dentro de él las palabras más cercanas y aferrarse a ellas. El problema es que algunos encuentros no caben en ningún sistema que hayamos construido hasta ahora. Y la pregunta que me hago, la que no me ha abandonado en 50 años, no es qué era aquello. La pregunta que me hago es esta. Si algo lleva siglos moviéndose entre nosotros, entrando y saliendo de los espacios que construimos, observándonos con la misma atención con que uno observa el clima antes de salir, sin hostilidad, sin interés personal, sin siquiera registrar que existimos, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice de todo lo que creemos saber sobre el mundo en que vivimos y sobre el lugar que ocupamos en él? Esa pregunta te la dejo a ti. Y quiero saber qué piensas, escríbelo en los comentarios, porque me interesa saber si alguien más ha vivido algo que no cabe en ninguna explicación conocida. Algo que te haya dejado con esa misma sensación de ser completamente irrelevante para algo que no entiendes. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete al canal. Hay más historias como esta esperando ser contadas.